Hola cefénicos, ¿cómo están, oyentes queridos? Hoy vamos a hablar un poco del pasado, de los ancestros. Si bien se acuerdan que yo les conté que mi vieja era curandera, curaba el empacho y todas esas cosas. Recuerdo que cuando se enfermó mi abuela, que creo que le agarró diabetes, yo era pibito, tenía 6 años, creo que le agarró diabetes, nosotros vivíamos en Pérez y bueno, mis viejos decidieron viajar a la casa de mi abuela, donde vivía mi tía, y para ayudarle a cuidarla porque le habían cortado una pierna a mi abuela. Entonces mi abuelo le dio la pieza matrimonial de él a mi abuela. Falleció y mi abuelo le dio la pieza matrimonial a mi tío y a mi tía, y él se fue a una piecita que tenía en el fondo, y mi abuelo era re loco, o sea, tenía relojes, arreglaba relojes antiguos, tenía libros antiguos, tenía cosas así antiguas de la Segunda Guerra Mundial, tenía un montón de cosas guardadas, tenía libros. Me acuerdo que tenía unos libros que habrán medido de ancho, ponerle 60 centímetros y de largo habrán tenido, o 50 centímetros de ancho por 70 de largo. Eran unas enciclopedias, pero inconseguibles, digamos. Yo recuerdo que después de comer, él siempre nos llevaba a caminar y salíamos caminando, terminábamos en la Plaza López con mis primos y él, y por ahí nos pagaba un par de vueltas a la calecita de la Plaza López, que aún está, y después seguíamos las caminatas y el viejo se recorría las iglesias, por ejemplo las iglesias de la calle Pellegrini, y el loco pasaba y hablaba con los curas, y me acuerdo que iba como a los depósitos así, y le compraba, o conseguía cosas, le compraba algún candelabro, algo que no tenían, no sé, eran cosas así, por ejemplo, ya te digo, candelabros, alguna lámpara, algún libro. Y el viejo tenía, me acuerdo, nosotros, lo hacíamos renegar por el viejo desde que se ponía a mirar la televisión a oscuras y estaban todas las luces apagadas del comedor, y eran los televisores en blanco y negro que se conectaban para poder ver por antena, y mi primo se iba cuerpo a tierra así, pero él no lo veía porque estaba encandilado con el televisor, y mi primo le desconectaba la antena y yo me cagaba de risa, y el pobre viejo renegaba, y cosas como esas, y le hacíamos las 1001. Una vez le pusimos todos los relojes a las 3 de la mañana, pero el viejo tenía algo. Yo después de grande yo me di cuenta que el viejo tenía algo, porque el viejo era un español, había vivido y nacido en Albuñol, en Granada, al sur de Granada, y creo que se escapó o vino después de la guerra, no sé cómo fue el mambo con los inmigrantes. El loco cayó y él se fabricó, vendía sus propios cigarrillos JS, y se llamaban la marca de los cigarrillos, para empezar a juntar una moneda. Compraba tabaco, papel, y armaba los paquetes de cigarrillos y los vendía. Y todas estas cosas, me ha contado mi vieja, y más allá de hacerlo
renegar. El viejo, me acuerdo que iba con su saco, su corbata, su pantalón de vestir y iba a los bares del centro a tomar café por la calle Maipú o por la calle Sarmiento, me acuerdo. Y te digo porque el viejo tenía algo, porque el viejo para mí, él tenía en la piecita donde había quedado solo, él no creía en nada, porque a su vez quizá en algo creía, porque mi vieja decía que era ateo, nunca había ido al médico, nunca había tomado una vallaspirina, según mi hermana, mi tía, mis tíos, pero él tenía en la cabecera de la cama una cabeza de un diablo, una cabecita de un diablo que tenía dos rubíes rojos en los ojos. No era muy grande. Yo alguna vez la busqué por internet y encontré algunas parecidas que eran de una bebida o de un aperitivo, no recuerdo bien. Bueno, pero la cuestión que cuando entrábamos a la pieza de él, que mi abuelo se había ido a caminar por el centro, a comprar algunas cosas, entramos con mi primo y mirábamos la cabeza del diablo y, por ejemplo, a mí era como que le tenía respeto, digamos. Y cuando él estaba en la pieza, nosotros entrábamos y yo recuerdo bien que yo le preguntaba a mi abuelo, ¿quién es ese? Y él me decía, ese es el que me cuida de noche. Bueno, pasó el tiempo y por ahí siempre nos contestaba, o me contestaba eso, y hasta que un día, no sé si entra mi tía o mi mamá a la pieza esa y lo encuentran al viejo en la cama sentado, con las manos entre las piernas, y no sé si mi vieja o mi tía le pregunta, ¿qué pasa, papá? Estoy rezando, hija. ¿Vos rezando si vos no crees en nada? Estoy rezando porque mañana me muero. Textuales palabras de Juan. Y al otro día le agarró un patatú, lo internaron y se murió el viejo. Después, bueno, nos volvimos a Pérez. Mi vieja vendió la casa, me fui a Rosario a vivir, Ocampo y La Prida, pleno 80, heavy metal, y siempre me sentía atraído por el lado oscuro, con las bandas Black Sabbath y demás bandas, las cuales yo escuchaba y por ahí me inspiraba para escribir. Ya en esa época ya escribía algunas canciones, algunas letras, y siempre después de grande, una vez que tuve razonamiento, digamos, que yo a los 20 y pico de años, siempre pensaba cómo el viejo sabía que al otro día se iba a morir. Entonces empecé a delirar, no delirar, sino a investigar dentro de mi mente, preguntarle a mis primos, a mis primas, de dónde era el abuelo, que ahí supe que era de Albuñol, y después estuve viendo algunas documentales de España, por ejemplo, documentales de las brujas españolas, como era este documental, no me acuerdo, cuando las brujas vascas, las brujas de Vasconia. Hay un documental en YouTube que está muy, muy bueno, muy informativo, con todo el tema de la Inquisición. Y yo no sé cómo habrá sido mi abuelo de pendejo, y en las cosas que se habrá metido, o si habrá hecho algún pacto, o habrán hecho algo con sus amigos cuando eran pibes. Y siempre me quedó eso en la mente. Quizá el viejo cuando era joven, como Jonás, el tema de Sefen, el pacto de Jonás, quizás hizo algo
cometí una torpeza. Así que, bueno, era eso nomás. Era contarle un poco por qué, de dónde a lo mejor yo saco esa oscuridad como para escribir canciones o todo lo que pude ver. Quizás a lo mejor a otras personas no le pasa lo que me pasa a mí, o lo que le pasa a muchas personas, porque la otra vez me contaba un amigo que iba caminando y lo perseguía una sombra, y el loco, yo le creo. Así que las energías están, si se transmiten de generación en generación, de los ancestros. A veces me pongo a pensar si le pregunté a mi primo dónde estaba esa cabeza para tratar de ver de nuevo cómo era, o si no, poder tenerla como un recuerdo del viejo, y no, me dijo que no quedó más nada del abuelo. Así que bueno, me quedaré con ese recuerdo de tener 6, 7 años, o 5, 6 años, y estar parado ahí y verlo y preguntarle quién es ese. Así que bueno, quizás le dedique alguna canción algún día al viejo Juan. Un abrazo, amigos. Esto ha sido El Abuelo.